Un saludo a todos los estudiantes del Liceo Campestre. En este video vamos a presentar la guía propuesta para el grupo 8A en la materia de Social Studies y comenzamos con el componente de Colombia. Entonces, como lo veíamos en el material de lectura propuesto para esta guía, Colombia pues sostiene relaciones comerciales y políticas con otras naciones. Entonces, a este respecto, hay un punto que me gustaría profundizar, que es la exportación que Colombia tiene de materias primas. Y aquí pues vamos a desarrollar el concepto de intertemporalidad. Básicamente ese concepto nos dice que las decisiones que tomemos en materia comercial en el presente van a condicionar las decisiones que podamos tomar en esa misma materia en el futuro. Entonces, por ejemplo, si Colombia decide venderle todo su cobre a China y China lo utiliza para producir paneles solares, eso significa que Colombia, después de haber hecho esa venta, si decide producir paneles solares, pues no va a tener la materia prima a disposición, va a tener que comprarla a precios internacionales. Bueno, también vimos en el material de lectura las funciones del Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. A este respecto hay que tener en cuenta que cuando el país pide dinero para invertir en la construcción de puertos, de carreteras o algún otro proyecto que obedezca al beneficio de la economía, de la sociedad en general, estas instituciones pues van a cobrar sus intereses, es decir, van a querer recibir más dinero del que prestaron inicialmente después de un tiempo acordado. Entonces esas instituciones tienen que velar porque ese dinero sea pago. Entonces van a proponer un sistema de pagos que se ajuste a las condiciones del país. Y en algunas circunstancias inclusive van a pedir que las políticas públicas se ajusten a lo que ellas proponen. Por ejemplo, pueden proponer que Colombia abra su mercado hacia el comercio internacional de bienes y servicios. Esto puede ocasionar que los productores nacionales tengan que vérselas con la competición internacional y probablemente inclusive tengan que competir con precios más baratos, eh, lo que llevaría a los productores nacionales a cesar en su actividad industrial o productiva. Entonces digamos que eso podría producir desempleo en el país. Es un aspecto importante a tener en cuenta para comprender de manera un poco más sintética, más amplia y más integral este fenómeno del comercio internacional. Ahora, con las relaciones políticas, como lo veíamos en el texto, pues existe la Organización de Naciones Unidas y la OEA, Organización de Estados Americanos. Esta última pues agrupa estados del continente americano. En cada uno de en cada uno de estos organismos internacionales, de estas instancias internacionales, se organiza una agenda que será discutida por las naciones para lograr llegar a acuerdos comunes. Entonces, la definición de esa agenda es clave para lograr llevar a la discusión asuntos que a nosotros no son importantes. Entonces, parte importante a nivel político de la gestión en estas instancias internacionales es la definición de la agenda, de lo que se va a tratar, de lo que se discute. Bueno, después de esto llegamos al otro componente, que es el de History. Aquí vamos a conocer la Revolución Francesa. El texto nos la presenta en 4 etapas identificadas claramente. Entonces, a ese respecto, podemos sintetizar que fue esta Revolución Francesa, básicamente fue un paso del feudalismo a los estados nacionales. Entonces, en el feudalismo, pues existía un rey, una serie de diezmos y también la servidumbre como elementos clave.
Entonces, al pasar al Estado Nacional, ya el poder político o la soberanía no es ejercida por un rey, sino es ejercida por la comunidad, que son capaces de determinar quién las gobierna y cómo. Entonces, no es una dinastía, sino la autogestión del grupo de personas que conforman ese Estado. Y de los diezmos se pasa a los impuestos. Es decir, ya no va a ser cosa de privilegios el hecho de poder cargarle un impuesto a la población, sino va a ser organizada de manera racional, geográfica y administrativa para lograr recaudar el dinero, los medios económicos con los cuales gestionar el Estado e invertir en el país, crear infraestructura, una administración local y demás. Y de la servidumbre, pues ya se pasa a un concepto de igualdad que represento con ese símbolo de igual. Ya no hay, digamos, privilegios asociados al nacimiento, sino que todos se reconocen ciudadanos iguales ante la ley de un Estado nacional. Entonces, en este proceso básicamente podemos señalar que el principio aristocrático, toda esa serie de privilegios que venían con el nacimiento, caen. Entonces la nobleza ya no tiene un lugar. También la legitimidad de una casa real, el rey, y su dinastía, su casa real, tampoco se caen. Son reemplazadas por el principio de igualdad. Y esto empieza a regir la organización del Estado Nacional. Entonces es un ejercicio racional para administrar y llevar el bienestar a la población. Ya no es la administración dicha como el privilegio de un monarca o de una casa real. Bueno, después de haber tocado estos elementos clave, vamos a pasar al otro componente, que es el de las revoluciones hispanoamericanas en geografía. Entonces, básicamente lo que queremos ver acá es como cuando se dio ese fenómeno de la Revolución Francesa y el rey español fue tomado prisionero, se formaron las juntas de gobierno, tanto en España como en las colonias. Entonces, en España digamos que fue un proceso natural, pero en las colonias sí fue un proceso por el cual se tuvo que luchar, digámoslo así, porque inicialmente no se querían reconocer las juntas de gobierno en América, las juntas de gobierno en las colonias de España, como legítimas, como capaces de gestionarse a sí mismas y tomar decisiones para que afectaran su entorno directo. Así fue como en España se ganó, perdón, en las colonias de España se empezó a ganar el poder político, cosa que generaría la independencia total de España. A este respecto, pues cabe señalar que hubo unas consecuencias económicas. Después de esta gesta libertadora, pues tuvo que asumir la reconstrucción de las ciudades, la administración pública y el desarrollo económico. Entonces, para lograr esto, tomamos un préstamo en ese momento fue Inglaterra, que nos dio el dinero para ser devuelto después con una suma de más, es decir, con unos intereses. Entonces esto lo podemos asociar con la función de las instancias internacionales de crédito que vimos en el componente pasado. En este componente también propusimos unos videos para conocer un poco más de las dinámicas que hay geográficamente y que tienen repercusiones en la vida de las personas, en las sociedades, en los estados y en la economía. Entonces, básicamente es un video de la Deutsche Welle que presenta a dos estados que se arrogan el título de ser China, uno encabezado por Pekín
la China continental, y otro por Taiwán, que es una isla en el mar de China. Entonces vamos a ver cómo se presenta esa complejidad y de cómo la geografía juega un papel importante a la hora de determinar estas realidades. Y en consecuencia, los pobladores de esta geografía tienen que tomar decisiones acorde y en respuesta a los retos que impone esa geografía. Vamos a también a enriquecer nuestro vocabulario para manejar unos cuantos conceptos claves y tener un vocabulario específico cuando lo necesitemos. Después de haber tocado este componente, vamos al último, que hace referencia al radicalismo que se dio en nuestro país. Fue un fenómeno histórico que se conoció así, el radicalismo. Básicamente, después de haber tenido un tiempo de gobierno conservador, los radicales llegan al poder por medios violentos. Entonces digamos que hay cierta similitud con el fenómeno presentado en la Revolución Francesa. Ellos, al llegar de esa manera, básicamente lo que buscan es imponer su proyecto de nación. Entonces buscan desarrollar la economía por medio de los monocultivos. Entonces, exportar añil, exportar quina y exportar tabaco. Entonces, básicamente, ese proyecto es vulnerable a los precios fluctuantes en el comercio internacional. Entonces, puede que presente bonanzas, es decir, tiempos en los que se ve el retorno económico de esa inversión, y tiempos en los que no están las circunstancias dadas para que esto sea rentable. También desarrollaron su propuesta educativa para llevar la formación, la alfabetización y el desarrollo de una academia nacional. Sin embargo, como lo vemos en el texto, este proceso, llevado de la manera que fue llevado, de una manera rápida, contundente y un poco alejada de las necesidades reales de la población. Es decir, se pretendió pues llevar nociones de desarrollo, pero sin plantear su sostenibilidad en el tiempo. O sea, se sabía lo que tocaba hacer, pero no fue hecho de la manera consecuente con respecto a su proyección en el tiempo. Eso nos lleva a que en 1870 veamos la crisis del federalismo, que fue propuesta por los radicales, y la crisis del poder político, porque hay una guerra civil en la que los conservadores, acusando los liberales de haberles robado las elecciones, pretenden tomar medidas de hecho, medidas militares, por decirlo así. Son despojados del poder por los radicales, y los radicales aprovechan para poner figuras de su partido o de su línea en esa locación que corresponde al norte de nuestro país. Habiendo hecho eso, pues sí, de nuevo como que no responden a los designios de la población, sino que imponen su ideal. Por eso hubo algo que se conoció el Olimpo radical. Entonces, básicamente el Olimpo es esa noción que nos permite entender que se manejaban como personajes alejados de la realidad de las personas que gobernaban. O sea, como en el Olimpo griego los dioses están representados por figuras humanas, eso hace referencia a un periodo que se conoció en la administración colombiana con ese nombre. Y radical porque obedecía a esa postura radical de los liberales. Bueno, entonces los 4 componentes han sido propuestos. Yo los invito a consultar los videos que han sido publicados en la plataforma.
Ahí pueden dejar sus comentarios si quieren que se profundice algún tema en particular o tienen alguna pregunta que quieran ver desarrollada. Ahí en la plataforma está un video del maestro Luis Jorge Garay y también del escritor colombiano William Ospina, que pues nos presenta de una manera narrativa este tipo de realidades que hemos mencionado hoy. Simplemente les agradezco por haber visto el video y les deseo un feliz día.